Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 3 de mayo del año 2024. Les voy a contar algo que si ustedes todavía no sabían, yo creo que sospechaban. Y es que a Pedro Sánchez usted le aburre, pero no se lo tome por lo personal. No es que usted precisamente le aburra, sino que usted como ciudadano al que tiene que gobernar nuestro presidente del gobierno, usted le cansa. Pedro Sánchez está cansado de gobernar España. Ojo, Pedro Sánchez no está cansado del poder. Pedro Sánchez no está cansado de ser presidente y vivir en Moncloa. No. Pedro Sánchez está cansado de lo que cansa, que es trabajar. Y esto es algo que no es monopolio de Pedro Sánchez, no es que lo haya inventado él, a muchos presidentes les ha ocurrido que al principio sí les hace mucha ilusión ser presidente de su país, pero luego se dan cuenta de que España se les queda pequeño. Y entonces hay que empezar a mirar de una forma más amplia. Y ya no solo quieres dejar tu huella en España, sino que quieres dejar tu impronta en el mundo. ¿Cómo pasaría la historia? No puedo pasar la historia por algo solo con lo de España. Tengo que pasar a la historia del mundo. Y del resto de la gestión del día a día se terminan cansando. Le pasó, por ejemplo, a Pablo Iglesias. ¿Cómo puso Nadia Calviño a Pablo Iglesias cuando dijo que dejaba lo de vicepresidente del gobierno, que madre mía, qué lata? Y para sostener lo que les estoy diciendo con datos, como nos gusta a nosotros, le he pedido al equipo de la noche de radio, esta semana les estoy pidiendo unas cosas complicadas, pero ¿qué lo vamos a hacer? Yo no me he cansado de mi trabajo y ellos no se cansan de mí, por el momento. Les he pedido que me hagan un repaso día a día de la agenda que como presidente del gobierno tiene Pedro Sánchez. O mejor dicho, ha tenido en los últimos 50 días aproximadamente. Hemos marcado como fecha el día en el que Pedro Sánchez se quedó sin gasolina. Sin gasolina para el coche que es su gobierno. Sánchez dijo, un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Pues imaginen a un presidente aburrido de gestionar España, encima sin presupuestos generales del Estado. El 13 de marzo, Esquerra dejó cao al gobierno, Pere Aragonés decidió convocar elecciones porque él mismo se había quedado sin presupuestos. Y lo que era algo que demostraba la impronta de este gobierno de tener siempre presupuestos año a año, de pronto se esfumó y los presupuestos parece que ya no importaban. Y a partir de ahí, Pedro Sánchez encontró en esto la excusa perfecta para centrarse en lo exterior y olvidarse de lo interior. Como no puedo gobernar y encima me aburre, pues voy a potenciar mi imagen en el exterior y así de paso en el interior también. Miren, desde que Sánchez renunció siquiera a plantear unos presupuestos, hasta que comenzó la campaña electoral en el País Vasco, el 5 de abril pasaron 21 días, 3 semanas exactas. De esos 21 días, en 14, o Sánchez no tuvo ni un solo acto en su agenda como presidente del gobierno, o estuvo de viaje fuera de España. 2 semanas completas de 3 sin actos o bien con actos pero fuera de nuestras fronteras. En ese periodo nuestro presidente dedicó más tiempo a recabar apoyos para alcanzar el reconocimiento de un nuevo Estado palestino que a gestionar los problemas de los españoles. Resulta que la gran parte de los 7 actos que tuvo en España durante esos días Pedro Sánchez fueron en el Palacio de la Moncloa, porque estoy tan cansado que si salgo, salgo a lo bestia. En Super Puma
y en Falcon, pero en coche. El presidente solo salió un poquito de la zona de confort monclovita para visitar Vitoria y una fábrica de Mercedes-Benz, pero que todo el mundo sabe que era una excusa para poder ir en Falcon al acto del Partido Socialista de Euskadi en la campaña electoral vasca. Estuvo en Bruselas 2 días, eso era obligado, y a principios del mes de abril inició una gira de 3 días por Oriente Próximo para visitar Jordania, Arabia Saudí y Qatar. No sé si es porque le apetece ir marcando países antes de dejar de ser presidente del gobierno o porque pensaba realmente que iba a conseguir algo con lo del Estado palestino. Volvió el 4 de abril y de ahí se fue al Valle de los Caídos. El gobierno llevaba meses impidiendo a los familiares acceder a las criptas, pero, como Sánchez lo vale, pues se plantó en el Valle de los Caídos vestido de forense para hacerse la foto. Hombre, trabajar por el gobierno de España con eso, pero bueno, venga, lo aceptamos como ese día Sánchez trabajó de presidente. Campaña del País Vasco, otros 15 días. ¿Y saben cuántos de esos 15 días el presidente o no tuvo agenda de gobierno o bien se marchó de España? De 15, 11. De 15, 11 días sin un solo acto de gobierno en su agenda o de viaje por el mundo. El 6 de abril se fue a un acto en Vitoria, como les decimos, con Andueza y luego pues reuniones en el Palacio de la Moncloa con el presidente Cabo Verde o un ejecutivo de IBM. Durante la campaña en el País Vasco, el presidente tuvo 2 actos en España, fuera del Palacio de la Moncloa, y lo recuerda muy bien, tanto él como nosotros, porque uno fue en Sevilla, donde acudió a un acto con la mala suerte de que había gente trabajando de verdad en un andamio y le abuchearon. Gracias también a los vecinos y vecinas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que estáis aquí. Y a la ministra. Bueno, a ver, escuchadme, que tengo cosas que decir. Y los obreros desde los andamios diciendo fuera, fuera. El otro acto que tuvo fue en el hospital de Oviedo. Ahí también le increparon y le abuchearon con además una frase bastante soez. Pero en ese acto es donde el presidente anunció que iba a hacer algo por la prueba del talón en España, las 7 enfermedades que se detectaban, cuando resulta que ya no se ha vuelto a hablar de eso porque en este programa demostramos que el anuncio era fake. Pero si la mínima era Asturias con 11 enfermedades y tú lo querías elevar a... Bueno, el presidente sale de Moncloa o no viaja a España y ¿qué le pasa? Que le abuchean, que le increpan. Resultado, me voy más veces fuera. Se fue a Polonia, después a Noruega, después a Irlanda, se reunió con el primer ministro portugués, viajó a Eslovenia y todo sobre un mismo asunto, que era el reconocimiento del nuevo Estado palestino. Ese era el gran interés, podemos decir que es el hobby que le encontraron a Pedro Sánchez para que no se aburriera como presidente del gobierno. No hay presupuestos, te aburren los españoles, busquemos algo que además así sirva para potenciar tu imagen. Y con eso estaba entretenido. Entre viaje y viaje, pues poco más. No había mucho más que hacer. Y así llegamos hasta el pasado miércoles 24 de abril. Sánchez acude al Congreso. Esto lo tenía obligado en su agenda. Normalmente se fuma lo del Senado, pero lo del Congreso le da más palo. Y se le ve algo tocado porque por la mañana se ha publicado que un juez había abierto diligencias contra su mujer. Sánchez dijo esto cuando Rufián le preguntó por la justicia. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Bueno, después de estas palabras, sin esperar ni siquiera a escuchar a su vicepresidenta, Sánchez con rictus serio se va y lo demás ya lo saben todos ustedes. Por la tarde publica una carta en la que anuncia a la ciudadanía que va a despejar su agenda, como si eso fuera noticia. Pero si la noticia sería que vas a ocupar tu agenda, presidente.
Bueno, pero dijo, voy a despejar mi agenda y ojo al matiz, porque tengo que reflexionar si me merece la pena continuar como presidente del gobierno. ¿Se dan cuenta cómo estaba hasta las narices nuestro presidente? Que le hemos cansado entre todos. Otros 5 días más sin agenda. Pasaron los 5 días, llegó el lunes 29, Sánchez anuncia que se queda, después se va a una entrevista en Televisión Española, al día siguiente a una entrevista en la cadena SER. Han pasado ya 3 días desde los 5 días de vacaciones y Sánchez sigue sin agenda como presidente. Que lo pueden comprobar ustedes en la agenda de Moncloa. 0 actos como presidente del gobierno. 0. Los 5 días de reflexión, el anuncio, pasa por el Consejo de Ministros y nada más. Su agenda como secretario general del PSOE también está vacía, pero porque no nos informan. O nos informan poco, luego lo cambian, porque por sorpresa aparece en la Feria de Abril, sabemos que al día siguiente cierran para parte de su familia PortAventura, él está dando un mitin en Sant Boi y ya está. Ahora les voy a contar, hablando de la campaña electoral catalana, cuáles son las últimas noticias, pero fíjense cómo se está contagiando también un poco la política catalana de esto de estamos aburridos, que ni TV3 en su informativo de mediodía ha abierto con los discursos de los candidatos a las elecciones en Cataluña. Algo insólito en la televisión pública catalana, porque cuando hay elecciones, todos son elecciones. Bueno, pues han abierto con la manipulación de ese... Bueno, ellos no dicen manipulación, se lo digo yo. La manipulación de un supuesto informe de unos relatores de la ONU contra las leyes de concordia del PP y Vox y con la decisión del ministro de Cultura de cargarse el Premio Nacional de Tauromaquia. Estas dos cuestiones, lo de que el gobierno llevara a unos relatores de la ONU el tema de las leyes de concordia del PP y Vox, para que los relatores, esos en concreto, no la ONU, esos 3 relatores, sin preguntar a las comunidades autónomas del PP, dijeran qué malo está, y luego lo de la tauromaquia, estas dos cuestiones, por supuesto que forman parte fundamental del proyecto ideológico de la izquierda. Por supuesto. No es que lo hagan solo para tapar, no, lo hacen porque como fundamento ideológico de su proyecto está el enfrentar a las dos Españas de las que ellos hablan y luego el acabar con todo que lleve el apellido nacional. No han acabado con la Lotería Nacional porque todavía algunos aspiran a que les toque. Bueno, pero al mismo tiempo es que les encanta que se hablen de estas cosas y no de otras. Es mucho mejor estar hablando de la ONU, del ataque a la fiesta nacional, que comentar, seguir hablando de la noticia más importante que ahora mismo genera nuestro gobierno y que en mi opinión, y siempre les digo que puedo estar equivocado, pero si no les doy mi opinión a ustedes, ¿a quién se la voy a dar? En mi opinión, la noticia más importante que genera el gobierno de España ahora mismo es que el presidente se ha cansado de gobernar, no de mandar, no del poder, pero le aburre totalmente tener que gestionar el país y soportar a los españoles. De los últimos 48 días, anoten por favor este dato, vizcaíno, atento, de los últimos 48 días, Isaac, que hemos estado tú y yo aquí, currelando, contando las cosas que pasan, no habíamos caído en la cuenta de este dato. De los últimos 48 días, en 33, Pedro Sánchez o no ha tenido un solo acto de gobierno como presidente de España, o se ha largado fuera del país para una gira de marketing personal a costa de hablar del nuevo Estado palestino. De 48 días, desde que se quedó sin presupuestos generales del Estado, en 33 o Estado palestino o ni un acto de gobierno. Y para remate,
por si había alguien que empezaba a sospechar, pero no se creía que el presidente se hubiera aburrido ya tan pronto, escribe una carta en la que dice que, por amor a su mujer, va a pensar si le merece la pena ser presidente del gobierno por el desgaste que eso le supone. Desde que se conoció que la carta y el amago de dimisión era un paripé, hay una parte de la izquierda que se ha dado cuenta del problema que tienen. Y su problema se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez aburrido, Pedro Sánchez cansado, Pedro Sánchez inestable emocionalmente, Pedro Sánchez y su forma de entender la presidencia. Y les aseguro que es así, ¿eh? Aunque lo digan no todos, pero los que no lo dicen también lo saben. Periodistas de izquierdas, cargos del PSOE, políticos separatistas, gente de la izquierda más a la izquierda, todos son conscientes de la debilidad en la que ha quedado su proyecto y la figura de Pedro Sánchez. Algunos callan y miran para otro lado, pero otros es irremediable, porque se pasaron 5 días diciendo nuestro presidente no está cansado, lo que está es tocado emocionalmente, anímicamente, por vuestra culpa, y por eso se va a marchar. Y cuando no se fue y vieron de qué iba el pastel, pues a algunos no les ha quedado más remedio que o bien írselo comentando en fuentes socialistas, fuentes de la ejecutiva, fuentes del gobierno, a periodistas con los que tienen confianza, o ha habido editoriales, artículos de opinión, comentarios en tertulias. Quiero que escuchen algo que ha pasado desapercibido. A nosotros nos ha pasado desapercibido hasta que hoy lo hemos visto y hemos dicho, ¿pero es ella la que ha dicho esto? Fue anoche. Claro, anoche había tanta información, tanto debate electoral, tanta cosa, y que además ella tampoco es que le hagan mucho casito, que diría ella misma, que ha pasado desapercibido, pero, por favor, que a la que van a escuchar es una ministra del gobierno del presidente Pedro Sánchez. Y estos días se ha debatido mucho sobre el amor. Y sí, amigos y amigas, el amor es defender el amor. Hoy en día es lo más revolucionario. Hay que defender el amor de una madre hacia sus hijos que se desloma y tiene 2 y 3 jornadas de trabajo para que pueda ir a unas extraescolares. Hay mucha gente que está profundamente enamorada, a la que la vida les duele y que no tiene días ni de reflexión ni segundas oportunidades. Hay mucha gente que está profundamente enamorada y ha puesto un montón de ejemplos, les hemos reducido el corte. Hay mucha gente que está profundamente enamorada, a la que la vida les duele y que no tiene ni días de reflexión ni segundas oportunidades. Dice la ministra de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez, después de que Pedro Sánchez escribiera una carta diciendo que estaba profundamente enamorado de su mujer, que se cogía 5 días para reflexionar y que se ha dado una segunda oportunidad. Y el próximo martes se van a ver en Moncloa. ¿Pero en qué situación de inestabilidad estamos con este gobierno? Que se van a ver en Moncloa, la ministra que le ha dicho. Y Pedro Sánchez aparece hoy publicado que se ha cansado también de su equipo. Y en el ABC dice que no descartan una crisis de gobierno. De alguien que parece, se dijo, que esto lo había hecho también para descubrir a los traidores. Pues, ministra, aproveche el cargo. Es un consejo. Y mientras tanto, parece que la jugada en una parte de España creen que le va a salir bien a Sánchez, y esa parte es Cataluña. Anoche, en el debate de Televisión Española, Salvador Illa, preguntado por el del PP, el de Vox, el de Ciudadanos, hasta por Ada Colau, no se atrevió a decir si iba a pactar con Puigdemont o no. Y viendo que eso le está torciendo un poco en las encuestas y la campaña,
¿Hoy qué ha dicho Esmeralda? Hoy se ha respondido porque, claro, se ha esperado, Dieter, a conocer también la respuesta de Puigdemont, que anoche, mientras se producía ese debate en Televisión Española, se refería a él, a Illa, como el hombre de negro de Sánchez, que no le merece ningún tipo de credibilidad. Claro, después de esto, aprovechando hoy un desayuno informativo en Barcelona, el mismo Illa, que ayer abría la puerta a un pacto con el fugado para huir, dijo, de la repetición electoral, hoy recula y dice que ya no están en el mismo bando. Vist com anaven les coses, amb Junts no hi haurà pacte, això ja s'ha vist, ells seran tuos cos, perquè estan en la lògica de la dècada perduda. Viendo cómo están las cosas, no habrá pacto con Junts. Ellos han autoexcluido porque están en la lógica, decía, de la década perdida y en la lógica del bloqueo. Bueno, el candidato del PSC ha esperado a hoy, Dieter, a dejarlo claro, pero es verdad que lo que dijo ayer Illa es que Puigdemont sí era la solución para evitar el bloqueo. Bueno, vamos a ver, Esmeralda, no le exigimos a Sánchez que mantenga su palabra ni siquiera para despedirse, se lo vamos a pedir a Salvador Illa. Porque claro, ¿qué está pasando? Que repiten el mismo formato el PSOE en el País Vasco que en Cataluña. En el País Vasco dicen, oye, hay que darle un empujoncito a esto que no sumamos, que a ver si va a sumar Bildu con el PNV. ¿Y qué dicen? Bildu son antidemocráticos, unos negocianistas incompatibles con la democracia. Ahora resulta que Puigdemont, al que ayer le dicen, oye, ¿y si hacemos algo juntos? Ahora Puigdemont, bueno, no lo voy a repetir yo, van a escucharlo, lo siento, es líder de UGT en Cataluña, Matías Carnero, y además es candidato del PSC. Mira, esta mañana cuando abría el buzón de mi casa, me llegaba el voto de Puigdemont, este señor que hay fuera, ¿sabes? Iba sentado en un coche, por cierto un Volvo, el que quiere patria y país con un Volvo, está muy bien. Y yo me preguntaba, digo, ¿por qué no se hizo la foto en el maletero? Claro, es que nos lo ponen a huevo para poder darles caña. Y ya por no hablar del resto, cuando el otro día lo escuchaba y dijo, es que el presidente Pedro Sánchez tiene que venir llorado y esto que ha hecho es una indecencia. Llorado se fue en el maletero y no sé si cagado y meao, pero se fue hasta Bruselas. Muy fino, Matías Carnero, pero, don Matías, que es usted del PSC, que si Puigdemont se fue así de guarrete en el maletero, los que le han cambiado los pañales y le han limpiado y le ha quitado las mudas han sido ustedes, con la ley de amnistía. Y a lo mejor Puigdemont no es Otegi, y tiene menos correa, porque ¿cómo ha reaccionado el que se ha ido, el que se fue sucio a Waterloo? El fugado Puigdemont, el candidato de Junts, ha dicho que ellos al menos no montan circos emocionales para recoger votos. Bueno, lo cierto es que Illa, Dieter, en el PSC son conscientes también en el Partido Socialista que los números no salen, lo decíamos anoche, el escenario de una repetición está muy presente y a medida que avanza la campaña y que se acerca el 12 de mayo, pues vamos conociendo estrategias que aunque con lectura en clave nacional, el impacto podría dejar al PSC con poco margen de actuación. Cuenta hoy el Confidencial que los comunes de Colau, la marca que representa a Yolanda Díaz en Cataluña, ha dejado de ser una opción para los socialistas, que el PSC, decía el titular, pondrá otro clavo en el ataúd político de Yolanda Díaz, que no pactará con Sumar porque esperan en este partido, en el PSC, que sus votos no sean necesarios. De ahí probablemente el mensaje hoy corregido, pero ayer trasladado por Illa tirando la caña a Junts. Dentro de esa misma estrategia de los socialistas, de querer tocar todos los palos, está también la de que ahora escuchemos a Illa hablar algo más en español. Que des de Santa Coloma, com des de Lérida ayer, que no entén per què hem perdut 10 anys a Catalunya. I un Bajo Llobregat... Bajo Llobregat, primero Lérida y ahora Bajo Llobregat, pero Imagínate Esmeralda. cómo ha sentado esto claro a los independentistas. Sí, Lo sí, que sí. tienen las campañas electorales, las cosas que se hacen en las campañas electorales. Antes se besaban a niños y ahora se habla en español. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la debilidad de Sánchez cada día es un poco más. Y de pronto saca lo de la policía patriótica para atacar a los jueces, al PP, a la fachosfera, y en los audios se ve que resulta que el suegro y Sánchez habrían comido con, según Villarejo, los de las cloacas. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que Esquerra ha cogido y ha dicho, ¿ah, sí? Pues venga,
Vamos al Congreso. ¿Qué es lo que ha hecho Esquerra? Registrar una proposición no de ley para, dicen ellos, depurar las cloacas en el Congreso. Esto que va a implicar debate, Dieter, sobre este asunto y votación sobre este asunto. Mensaje de Rufián en las redes sociales. Si lo de Sánchez no fue teatro, entonces el Partido Socialista debería estar votando esto mañana mismo. Imagínense en el Congreso al PSOE hablando de las cloacas y del audio de Villarejo y Francisco Martínez, y que alguien, que supongo yo que en eso sí la oposición estará lista, le diga: y señor del PSOE, ¿le interesa ese audio? ¿Pero cuál? ¿La parte en la que usted habla de la Policía Patriótica o la parte en la que los de la Policía Patriótica dicen que se reunieron con Sánchez y el suegro? Bueno, y mientras tanto, el eje ahora mismo de Sánchez no es hablar de las cosas que quiere hacer por España, sino contra algunos de los que formamos parte de este país. Por ejemplo, hay veces los jueces y hay veces los periodistas. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y hemos querido dar voz a algunos directores de medios de comunicación en esta semana tan dura para algunos medios de comunicación. Por ejemplo, Joaquín Manso, director del Mundo. La farsa de Pedro Sánchez, el pulso sentimental al país que ha mantenido durante 5 días, lo que pretendía era generar una oleada de adhesiones populares que alimentase una atmósfera coactiva de manera preventiva frente a posibles informaciones críticas. Lo que se trata es de descalificar de antemano esas eventuales informaciones incluso antes de su publicación para que Pedro Sánchez pueda salir inmune. Ya veremos si más adelante este clima de excepcionalidad que él ha impulsado no se traduce también en medidas excepcionales, como pudiera ser el control administrativo de las informaciones o la restricción arbitraria de la publicidad institucional. Si los medios de comunicación críticos cediéramos fácilmente a esas presiones, perderíamos la función social que dota de sentido a nuestro trabajo. Dejaríamos de ser útiles a los ciudadanos porque dejaríamos de mostrar capacidad para fiscalizar y resistir al poder. Por eso mismo, no es el momento de dar ningún paso atrás, sino de dar 1, 2 o 3, y el que pueda 4, frente a Pedro Sánchez. Esto decía el director del Mundo. Otro de los medios más presionados y amenazados ha sido El Confidencial por haber sacado algunas de las exclusivas sobre Begoña Gómez. Su director, Nacho Cardero. Como sabéis, El Confidencial ha sido señalado en las últimas semanas por hacer lo que mejor sabe hacer, que es periodismo libre e independiente, y por elaborar, publicar informaciones que son molestas al poder. En este sentido, me gusta señalar siempre que jamás ha sido tan complicado ejercer el periodismo como en la actualidad, por muy diversos motivos. Algunos no se os escapa. Por ejemplo, la verdad ha muerto, ya no se puede distinguir la verdad de la mentira. Eso es porque ha triunfado también el relativismo radical, porque la ética, los principios y valores se han disuelto como un azucarillo, y también porque se prioriza la polarización y se fomenta la polarización frente al consenso. Y sobre todo por un factor que yo creo que destaca por encima de los demás, que es la merma de libertades, donde lo público ha invadido esferas de lo privado que son totalmente ajenas a sus tentáculos, ¿no? Por eso, igual que digo que jamás ha sido tan complicado ejercer el periodismo como hasta ahora, tengo que decir que jamás ha sido tan necesario. Porque el periodismo es un instrumento de regeneración democrática y porque, como decía Albert Camus, un país vale lo que vale su prensa. En los últimos días, otro de los señalados personalmente por el sanchismo ha sido Bieito Rubido, director del Debate. En este momento, el Gobierno de España, con su persecución a los medios y a los periodistas, con el señalamiento de periodistas, como es en mi caso, con la calificación de pseudomedios a quienes hemos sido más críticos con ellos, pues se está pareciendo mucho a lo que hizo en su día el señor Hugo Chávez, Maduro, Putin, en fin, todos aquellos que no creen en la libertad. La libertad, además, no es divisible, la libertad es única, por tanto no podemos pensar que puede haber libertad si no hay libertad de prensa. Si no hay libertad de prensa, no hay libertad. Eso es la esencia y, por tanto, hoy, justo en este día, más que nunca, tenemos que reivindicar la capacidad de los españoles para informar y ser informados en libertad y con veracidad. Y hablando de libertad, Raúl Vilas, director de Libertad Digital. Buenas noches, Dieter. En Libertad Digital somos conscientes de que Pedro Sánchez nos ha puesto en la diana. Sabemos que cuando él habla con esa mezcla de furia y desprecio de digitales, de webs, pseudowebs, pues una de las cabeceras a las que se refiere es la nuestra, es Libertad Digital.
no nos va a afectar. Vamos a seguir publicando todas las informaciones que consideremos que tienen relevancia pública y que la opinión pública debe conocer, afecten a Begoña Gómez, a David Azagra, el hermano de Sánchez, o a quien sea. Y vamos a seguir exigiendo que se den explicaciones, que es lo que Pedro Sánchez se niega a hacer, y por eso ha lanzado este ataque furibundo a la libertad de prensa, con el que nos pretende acallar, pero desde luego en esta casa no lo va a conseguir. Y es verdad que es curioso el efecto que tiene las decisiones de Sánchez contra determinados grupos. Por ejemplo, ataca a este grupo de comunicación y la gente se vuelca con nosotros, cosa que les agradezco todos los días. Y ataca a la tauromaquia y consigue una ola de apoyo a la tauromaquia que no se había visto en mucho tiempo. El ministro de Cultura ha dicho que se acaba el Premio Nacional de Tauromaquia, porque solo va el 2%, dice. Que hay que apoyar a la cultura dependiendo si va mucha o poca gente. ¿Está seguro? ¿Va a hacer lo mismo con otras cuestiones culturales, movimientos culturales? Si van pocos, no lo va a apoyar, porque, en fin. Pero además es que, oiga, si ha sido una de las mejores temporadas taurinas de los últimos años. En fin, ¿qué más da? Que quita el Premio Nacional de Tauromaquia y lo que consigue es que la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Castilla-La Mancha con García Paje, un montón de comunidades del PP, pero es que el Partido Socialista Vasco hayan criticado la decisión. Los del Partido Socialista Vasco diciendo, oiga, que la Feria de Bilbao tiene una poquita importancia. Nos vamos a ir a la tertulia de los Cayetanos, pero antes le hemos pedido a Agapito Maestre que su columna de opinión de este viernes dedicada a la cultura vaya sobre lo que ha hecho el gobierno con la tauromaquia. Pido la paz y la palabra. El ministro de Cultura y el presidente del gobierno han eliminado el Premio Nacional de la Tauromaquia, pese a que se trata de un patrimonio cultural digno de protección, según reconoce la Constitución española y la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. ¿Cómo defendernos de estos asesinos de la cultura de España? Con justicia y poesía, llevándolos a los tribunales de justicia a quienes atentan contra la ley y, naturalmente, acusándolos de delito de odio contra quienes asisten a los espectáculos taurinos. ¿Defendemos las corridas de toros? Sí, es el espectáculo más culto del mundo, pero antes defendemos la libertad de quienes quieren asistir a los toros. Porque nada son esos verdugos de España al lado del arte más complejo y refinado de todos los tiempos, los desprecio con unos versos de Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa. Delante de los castigos, los leones las levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.